Hoy te contaré la inquietante historia de la posada de Borley. Prepárate para adentrarte en un relato que desafía la lógica y pone a prueba tus creencias, porque lo que sucedió aquí nunca se ha explicado por completo. Un lugar en el que las sombras parecen cobrar vida y los ecos de voces del pasado siguen resonando en sus pasillos. Durante años, este misterioso sitio ha sido testigo de fenómenos que descolocan incluso a los más escépticos. Historias de luces extrañas, figuras fantasmas y un espíritu que no descansaría hasta vengarse. La posada de Borley, conocida como la casa más encantada de Inglaterra, guarda secretos que han aterrorizado a generaciones y siguen sin respuesta. Pero, ¿qué sucedió realmente en este lugar? Hoy desvelaremos los oscuros misterios que han perseguido este antiguo edificio por más de un siglo. Prepárate, porque lo que escucharás hoy no tiene explicación lógica. La historia de la posada de Borley comienza en el año 1667, cuando la posada fue construida, sobre las ruinas de un convento que data de tiempos medievales, aunque su historia se remonta aún más atrás en el tiempo. El convento, dedicado a monjas de la orden benedictina, fue escenario de varios relatos oscuros que más tarde darían forma a las leyendas que rondan el lugar. La más famosa de todas ellas es la historia de una monja que, según relatos, fue asesinada por un monje celoso. La leyenda cuenta que ambos, monje y monja, mantenían una relación secreta, y cuando su romance fue descubierto, el monje, cegado por la ira y los celos, mató a la joven monja. Tras su muerte, se decía que su espíritu nunca abandonó el convento, y con el paso del tiempo esa misma leyenda persiguió a la posada que se construyó sobre sus ruinas. Lo que empezó como una posada tradicional para viajeros pronto adquirió una reputación aterradora. A partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzaron a circular rumores de sucesos extraños ocurridos en el lugar. Pero fue en 1927, cuando una familia llamada los Smith se mudó a la posada, que los fenómenos comenzaron a ser más frecuentes y sorprendentes. El reverendo Guy Smith y su familia comenzaron a experimentar una serie de sucesos inexplicables que los hicieron dudar de la tranquilidad del lugar en el que habían decidido vivir. Desde el principio, los Smith notaron ruidos raros, extraños durante la noche. Golpes y crujidos provenientes de las paredes y el techo parecía resonar a altas horas, aunque no había nadie allí para causarlos. La familia aterrada intentó racionalizar los ruidos, pero pronto comenzaron a ocurrir más cosas extrañas. Las puertas y ventanas se cerraban solas. En ocasiones, sentían una presencia invisible que les observaba. Lo más perturbador fue cuando la hija de los Smith, Violet, relató haber visto una figura fantasmal en el comedor. Era una silueta difusa, casi etérea, envuelta en una niebla espesa que desapareció antes de que pudiera gritar. La familia intentó ignorar los sucesos, pero las manifestaciones de lo sobrenatural no cesaron. Las apariciones se volvieron más intensas y la familia Smith terminó abandonando la posada, aterrada y convencida de que algo no estaba bien en ese lugar. La noticia sobre los extraños sucesos en la posada de Borley comenzó a correr rápidamente. Fue entonces cuando el investigador paranormal Harry Price decidió tomar el caso. Price era conocido por su escepticismo y su enfoque científico, por lo que se propuso estudiar los fenómenos que ocurrían en la posada con un método más riguroso. A principios de 1929, Harry Price se trasladó a la posada de Borley acompañado de su equipo para realizar una investigación más profunda. A lo largo de varias semanas, Price y su equipo documentaron todos los sucesos extraños que ocurrieron en la posada. Durante su estancia, los fenómenos se intensificaron aún más.
Hubo noches en las que todo el equipo escuchó ruidos inexplicables, pasos arrastrados por el suelo, puertas que se cerraban de golpe e incluso los susurros de voces que parecían provenir de las paredes. Los miembros del equipo afirmaban sentir una presencia en las habitaciones, como si alguien invisible los estuviera observando constantemente. En una de las noches, Price y sus colaboradores fueron testigos de una aparición que se materializó frente a ellos, una figura espectral, vestida con una túnica blanca de aspecto etéreo y fantasmal. Se apareció en una de las ventanas de la posada antes de desvanecerse en el aire. La figura, según los testigos, tenía un rostro indistinguible, pero el brillo pálido de su presencia era inconfundible. En una de las investigaciones más destacadas, Harry Price utilizó equipos de grabación de sonido para intentar capturar las voces o ruidos que se escuchaban durante la noche. Lo que grabaron fue inquietante: murmullos, susurros que no podían explicarse, sonidos que parecían provenir de una presencia intangible. Aunque no se podía identificar claramente lo que decían las voces, los susurros causaron gran impacto entre los investigadores, que no podían creer lo que sus grabadoras estaban captando. La sensación de frío extremo era también una constante. Los testigos informaban que en ciertos momentos se sentía un aire congelado en áreas específicas de la posada, incluso si las ventanas estaban cerradas. A pesar de todos los testimonios y la evidencia obtenida, algunos escépticos se mantenían firmes en que los fenómenos podían ser explicados por trucos, supersticiones o la sugestión. Sin embargo, la leyenda de la monja nunca desapareció. De hecho, se intensificó. El fantasma de la monja parecía ser el centro de todas las manifestaciones. Los relatos sobre su aparición fueron numerosos. Algunas personas aseguraron verla en las ventanas de la posada, mientras que otras decían que la veían vagar por los pasillos de la casa, siempre envuelta en una niebla gris y densa. En algunos casos, los testigos describían una sensación de horror indescriptible cuando la figura aparecía. Era como si una presencia oscura los envolviera, provocando un miedo irracional, como si supieran en lo más profundo de su ser que esa monja fantasmal no traía paz, sino desesperación. Pero la historia de la posada de Borley no terminó allí. En 1939, un misterioso incendio devastó parte de la posada, destruyendo gran parte de la estructura, aunque las causas del incendio nunca se esclarecieron por completo. Muchos creyeron que el fuego fue el resultado de los fenómenos paranormales que habían atormentado la posada durante años. El fuego destruyó gran parte del edificio, pero la leyenda de la monja y los sucesos extraños no desaparecieron. A pesar de los esfuerzos por reconstruir el lugar, la posada nunca recobró su antigua fama y los fenómenos desaparecieron gradualmente. Sin embargo, las ruinas de la posada de Borley aún permanecen como un recordatorio de los oscuros eventos que ocurrieron allí. Aunque hoy en día el lugar ha quedado en el olvido para muchos, sigue siendo un punto de interés para los investigadores paranormales y los curiosos que desean descubrir lo que ocurrió en ese inquietante lugar. La historia de la posada de Borley, aunque desconcertante y llena de misterio, sigue siendo una de las más impactantes historias de lo paranormal. Los testigos, las grabaciones y los relatos de aquellos que vivieron la experiencia continúan generando debate. ¿Fue todo producto de la sugestión o realmente una presencia oscura rondó ese lugar, atrapando a las almas que se atrevieron a entrar? La respuesta sigue siendo un misterio sin resolver, y la posada de Borley permanece como una de las historias más aterradoras de Inglaterra.